podíamos pagar. Gracias, Señor, por esa formación tuya en el alma, porque anhelamos esa transformación. Renovando el entendimiento puede ser transformada esta alma, y el único alimento con lo cual se puede renovar el entendimiento y transformar esta alma, Señor, es alimentándonos de ti, de tu conocimiento pleno, de todo lo que tú pagaste, hiciste, y de todo lo consumado en la cruz, y los resultados del consumado que han sido gloriosos y maravillosos de la riqueza de tu gracia. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que se abran los ojos del entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, que haya espíritu de sabiduría, de revelación, para que sean abiertos esos ojos y se ilumine el entendimiento de cada oyente, cada creyente en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Derribamos fortalezas y todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo, tu palabra, Señor. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya ahí. Cuando tú fuiste obediente, llevando cautivo ese pensamiento a tu obra perfecta, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre glorificas a Cristo y nos das ese alimento, ese maná del cielo. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú repartes a cada uno en particular, porque tú nos instruyes, nos enseñas, nos educas, y siempre, como siempre, nos das a conocer a Cristo. Gracias por todo. Tú dices en tu palabra que tú nos enseñarías las cosas que habrían de venir, y creemos en Cristo Jesús, que lo que ya vino es glorioso, y es Cristo ahí crucificado, es Cristo resucitado, es Cristo glorificado, y es Cristo impartido, habitando en cada creyente, en tu iglesia, en tu cuerpo aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te damos el honor, la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos, bendecidos en Cristo. Y continuamos con el tema que se llama, ¿ya estamos transmitiendo? ¿Sí? Así es que en cuanto nos cambiemos, vamos a comenzar con temas, como al principio no vamos a tener, les comunicamos a los que estamos acá también conectados por internet, que a partir del próximo domingo no tendremos transmisión en vivo, sí tendremos un servicio de alabanza, adoración y oración, de agradecimiento al Señor, y transmisión en vivo no tendremos, pero el otro de este viernes prácticamente es el último día de transmisión en este local, pero del próximo domingo en 15 días, perdón, del próximo viernes en 15 días, es decir, 2 viernes más, ya tendremos en nuestro nuevo local tendremos transmisión, pero a lo mejor no va a ser una transmisión tan nítida como se escucha ahorita, sino va a ser una transmisión a lo mejor con un audio ambiental, a lo mejor durante un tiempo en lo que hacemos el cambio de domicilio del internet para el nuevo local. Así que vamos a estar transmitiendo una serie de temas acerca de la bondad de Dios, que es un preámbulo de temas que todo creyente debe conocer antes de recibir el curso de Sanidad y Milagros. Debe de entender principios eternos de la bondad de Dios para poder que vea esa expresión del poder del Espíritu Santo aquí en la tierra, y que debe ser para todo creyente, Dios usando a todo creyente para sanar a los enfermos, ¿ok? Ahora bien, es importante dar a entender esto, que el curso Sanidad y Milagros regularmente lo debe tener como un complemento. Todo ministro, mire, hay seminarios donde les enseñan de todo: teología, hermenéutica, exégesis, historia del segundo templo, para hacer un sermón, todo le enseñan, menos cómo ministrar a un enfermo. Es un curso que regularmente no lo dan en los institutos, y yo creo firmemente que lo deberían de dar, porque todos deberíamos fluir con ese poder del Espíritu Santo aquí en la tierra, porque es una expresión del Cristo eterno. Entonces no nada más la expresión del Cristo eterno es decir, es que me porto bien porque ya tengo otra mentalidad, porque ya pienso diferente, actúo diferente, me porto diferente con mis compañeros de trabajo, me porto diferente con mis hermanos, ya no engaño a mi familia, ya no engaño a mi esposa. Esa es una expresión del Cristo eterno, pero la otra expresión, a través del poder del Espíritu Santo, eso regularmente no se habla. Entonces tenemos que comenzar. Entonces, por otro lado están los que creen nada más en los dones del Espíritu Santo, sanidad a los enfermos, pero no hay una formación de Cristo a través del alimento que es Cristo, ¿okay? Entonces, por los dos lados creo que hay una disparidad y no hay un orden en ese sentido.
Pero por eso queremos dar este curso Sanidad y Milagros, para que vea que usted puede ministrar a un enfermo y se va a ver un milagro. No es para ciertos ungidos. Ese es el problema de tener un mal entendimiento acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y crea lo que yo creo, que los 9 dones del Espíritu Santo están vigentes para ahorita, no nada más para el primer siglo. Hay cesacionistas, por ejemplo, los bautistas, que tienen muy buena palabra porque creen en las 5 solas de la Reforma, creen en la gracia, pero no fluyen de los dones del Espíritu Santo. Y ese es el problema, que muchos se nos van antes de tiempo con Cristo. Allá, mire, se nos van antes de tiempo. Entonces, ¿qué necesidad hay de eso cuando podemos creer todo lo que está escrito? No, siempre y cuando nos corresponda como cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que me corresponde la sanidad y un milagro creativo. Por si un órgano falla, un milagro creativo de parte del Señor. Es algo que regularmente tenemos que prepararnos en ello. Y creo que es muy sencillo, es fácil. Yo le voy a dar todos los tips, no nada más lo que está escrito en la palabra, sino todos los tips de cómo usted ministrar a un enfermo. Digo, me refiero a tips, cómo el Espíritu Santo lo puede usar usted, pues. Cómo el Espíritu Santo, en muchas ocasiones, mire, yo he ministrado sordos, y los sordos han oído, oídos obstruidos por la ciencia médica, donde ya no daban una solución. Sin embargo, en una ocasión, me dijo el Señor que pusiera un papel, lo mojara con agua, y que le dijera al enfermo que ahí estaba la unción para sanarle los oídos. No se trata del papelito ni del agua, se trata que el enfermo a través de eso iba a sanar, a través de algo simbólico. No, pues va y le pongo el rollo de papel aquí mojado con agua, y cuando se lo quito, estaba oyendo perfectamente bien. Por eso le digo, son esos detallitos. En otras ocasiones he puesto este dedo en los oídos, personas totalmente sordas, donde ya no había una solución científicamente hablando para esos oídos ya totalmente obstruidos y dañados. Puse mis dedos y al cabo de 5 minutos ya los quité y la persona estaba oyendo perfectamente. Hay muchas maneras de ministrar sanidad, no nada más es imposición de manos, solamente di la palabra y mi siervo sanará, dijo el Señor, el siervo, aquel hombre centurión, el siervo del centurión romano. Y así hay muchas maneras en que opera el Espíritu Santo, pero es de acuerdo a la persona. No es el Espíritu Santo haciendo cosas diferentes, sino es de acuerdo a cómo la persona va a creer. El Espíritu Santo dice, bueno, a este ponle lodo, haz lodo en la tierra y ponle los ojos. Eso fue la instrucción que recibió Jesucristo, ¿no? Sin embargo, un ciego vio. Pero yo no me voy a poner a andar haciendo saliva en los lodos para ponerle a usted a un ciego, ¿no? Es de una manera muy diferente, muy diferente. Pero todo depende de la persona que va a recibir el don, la sanidad. Porque el don no es del que ministra, el don es un regalo de Dios para el que recibe. ¿Okay? Son detallitos que vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, estamos muy cerca de ese curso y obviamente sí necesitamos, ¿qué cree? Cuando alguien se está instruyendo en una estética, para ser estilista, ¿qué cree que le lleva? Hay que llevarle modelos, o ¿cómo más le llaman? Conejillos de India, ¿no? Para que lo dejen todos trasquilados, ¿no? Entonces, ok, le llevan modelos. Entonces, ¿qué cree que vamos a ocupar ahora en el nuevo local? Que usted lleve enfermos. Si usted no lleva enfermo, pues ¿cómo vamos a practicar? ¿Cómo va a practicar usted? Porque yo no quiero practicar, yo quiero mostrarle a usted cómo el Espíritu Santo puede usar su vida, su boca, la unción que ya usted le ha depositado a él. Si usted es hijo de Dios, ya le ha depositado una unción. Entonces, todo esto quiero mostrarles en ese curso Sanidad, y va a ser creo que va a ser mucha bendición, porque usted va a aprender algo nuevo. Va a aprender algo nuevo, va a ver que es tan sencillo ver sanidad y milagros de parte del Señor, muy sencillo, porque no depende de él, depende de la gente que crea y reciba. No depende del Espíritu Santo. En su soberanía, a unos sí los sana, a otros no. Mire, pues qué Dios tan injusto, ¿no? Pero cuando entendemos la bondad de Dios, que son los temas que vamos a empezar a dar a partir de 15 días en adelante, vamos a empezar a esos temas de la bondad de Dios, y vamos a concluir con el tema del libro de los Hebreos, que ahí lo traemos a medias. Bueno, para no hacerse más largo, vamos al libro de los Hebreos, porque es mucho. Hebreos capítulo 10, versículo 26, textos bíblicos controversiales. Entonces, disponga su corazón a entender
porque estos textos que vamos a ver no son fáciles de entender cuando no los vemos en su contexto, ¿ok? Muy bien, vamos a dar la cordial bienvenida a todos los que nos ven también a través de internet, todos los que nos ven de manera diferida, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, que hermano que nos ve, se conectan de ahí de Colombia, Chile, y todos los que nos ven de otras ciudades, países o poblaciones, o nos vayan a ver de manera futura a través de YouTube, pues le damos la más cordial bienvenida, ¿ok? Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 26, y vamos a leer. Yo estoy emocionado por todos los milagros que vamos a ver, pero podemos empezar ahorita ya. Si alguien trae, como le digo, un pie más corto, un dolor de espalda, columna desalineada, de una vez vamos a empezar el día de hoy a ministrar. Y lo que veamos en lo externo, ¿qué cree? Sucede en lo interno también. Si alguien tiene un órgano disfuncional, si a alguien le anda fallando los riñones, vamos a basarnos un poquito en el libro de Charles y Frances. Se llama el libro Cómo sanar a los enfermos. Vamos a basarnos un poquito en ese libro también, para que vea que es un ministerio de sanidad que funcionó muchos años y mucha gente sanó de enfermedades. ¿Cuál es la idea de que alguien sane una enfermedad? ¿Cuál es la idea? Que sirva al propósito eterno del Padre. ¿No estamos de acuerdo? O sea, no nada más es que Dios supla una necesidad aquí en la tierra, sino es por causa de su propósito la gente va a sanar. Hay que añadirlos al propósito eterno del Padre, ¿sí? Porque si no los añadimos al propósito eterno del Padre, pues alguien va a sanar y se va a ir y va a comenzar a hacer otras cosas diferentes. Lo que quiere Cristo es mostrar el poder del Espíritu Santo para luego añadirlos a su cuerpo y que le puedan servir a Él. ¿Ok? Hebreos 10, 26. No se va a asustar con esos textos bíblicos, ahorita se los voy a aclarar. ¿Sale? Voy a leer hasta el 31, ¿no? Para que son los más controversiales que existen y lamentablemente se aplican a la iglesia de Jesucristo, lamentablemente, porque esto no se aplican a los nacidos de nuevo, esto se aplican a muertos espirituales, judíos del primer siglo. Es decir, el contexto, el trasfondo histórico del libro a los hebreos es: uno, que había persecución; dos, eran judíos perseguidos o hebreos perseguidos que estaban dispersados fuera de Jerusalén; tres, que hacían sacrificio de animales una vez que muchos de ellos, que no estaban plenamente convencidos de que Cristo era el Señor y que habían nacido de nuevo, ellos todavía hacían sacrificio de animalitos, sacrificando y derramando sangre de animales. Eso estaba sucediendo en la iglesia de los hebreos dispersada fuera de Jerusalén. Cuatro, era un tiempo de persecución. Creo que ya estaba el Nerón ahí, llevándolos al circo romano. 5, a cada persona que se congregaba, hebreo, que se congregaba con los cristianos del primer siglo, por eso dice no dejando de congregarse. Cuando se congregaban y si los atrapaban junto con los cristianos, aunque fueran simpatizantes, se los llevaban al matadero, o los crucificaban boca abajo, o los prendían con aceite, o los llevaban al circo romano. Esa era la historia. Por eso cuando dice un pastor, hermano, no dejes de congregarse. Ellos se congregaban so pena de muerte. Se congregaban sabiendo que si los encontraban con los cristianos los iban a matar, para que me entienda. O sea, no es como ahorita, hermano, ¿y por qué no vino? Pues es que me dolía la panza, pastor. ¿Y qué pasó? Pues eran gases, Dios mío. Entonces la gente no se congrega por chistecitos. En ese tiempo, mi hermano, se congregaban, y se congregaban era literalmente iban a la muerte. Por eso dice el autor, no dejen de congregarse. Entonces había cristianos creyentes nacidos de nuevo y había incrédulos no nacidos de nuevo, y para eso vamos a Hebreos 4, para que usted vea que ahí viene que había de los dos tipos de grupos. Unos eran simpatizantes, unos eran solamente simpatizantes, eran familiares de hebreos convertidos a Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 1, temamos, dice el autor, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo ¿qué? Alcanzado. Entrar en el reposo, ¿qué significa? Estar en Cristo, haber recibido y creído en Jesucristo y haber obtenido la salvación eterna, es decir, un nuevo espíritu,
siendo una nueva creación unido al Espíritu de Cristo. ¿Entendemos ahora sí? Hijos de Dios, pues. Pero aquí dice, eso era entrar en el reposo, ¿ok? Eso era entrar en el reposo. Cristo ahora es nuestro reposo, ¿sabía? Ya no existe un séptimo día. Ya no existe el Shabbat, pues. Ya no existe el Shabbat, para no irme más. Ya no existe el Shabbat. El Shabbat, el día de reposo, el descanso, ahora es Jesucristo. Él dijo, vengan a mí todos los que estén, ¿qué? Trabajados, porque yo los hago descansar. Entonces, Él es nuestro descanso, Él es el día del Señor, el día del reposo, el día del Señor, pues. Él lo dijo en otras palabras. Entonces, cuando dice el autor de los Hebreos, temamos pues, no sé, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es decir, de entrar al cuerpo de Cristo, alguno de vosotros parezca, ¿qué significa? No haberlo alcanzado, es decir, parecía que no eran nacidos de nuevo. Entonces había creyentes y no creyentes, había nacidos de nuevo e incrédulos, había personas ya que estaban en Cristo, había personas sin Cristo en su corazón, es decir, hijos y no hijos de Dios. Para entender el contexto histórico de la carta a los Hebreos y poder explicarle los siguientes textos bíblicos, usted tiene que entender por qué lo dijo el autor a los Hebreos. Hebreos 10:26, ahora sí, lo voy a asustar un ratito y luego le explico. Porque si pecáramos voluntariamente, ese pecar voluntariamente, el problema es que muchos han agregado ciertos pecadillos, pues mentiroso, fumador, tomador, golpeador de esposas. ¿Qué más? Por favor, digan, adúlteros. ¿Qué más? Chismosos, codiciosos y todo lo demás. Ahora, la verdad que pecar voluntariamente aquí en el contexto no significa eso, y ahorita se lo voy a explicar. La carta va dirigida a creyentes y a incrédulos, hebreos que habían nacido de nuevo y hebreos familiares o simpatizantes que se reunían con los hebreos y que todavía no estaban plenamente convencidos. ¿Por qué no? Porque ellos traían la ley a todo lo que daba, sacrificaban animales. Entonces para ellos, por eso el autor de los Hebreos dice, solamente hay un solo sacrificio por los pecados. Cristo Jesús es el Cordero. Un poquito más atrás, mi Hebreo capítulo 10, para no asustarlo con el 26. Para no asustarlo, el 14, Hebreos 10:14. Mire, ¿por qué tiene que decirles esto el autor a los Hebreos? ¿Ya lo tenemos ahí? Hebreos 10:14. Ahora no tenemos pantallas, pero bueno. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quién? A los santificados. Entonces, ¿cuántas ofrendas se necesitó para ser un hijo de Dios? Para alguien que naciera de nuevo. Entonces, ¿por qué le hizo una sola ofrenda? Porque ellos hacían todavía sacrificios de animales para que sus pecados fueran expiados, es decir, cubiertos. Por eso ahora le dice, ya no hay muchos, ya no tiene que entrar el sacerdote al lugar santísimo, ya todos tienen acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Todos tienen. ¿Cuántos saben que usted tiene acceso al trono de la gracia? ¿Cuántos saben que usted es templo del Espíritu Santo? O sea, ya no necesita a alguien para que entre al lugar santísimo en lugar de usted, como lo hacía el sumo sacerdote bajo la ley. El pueblo no entraba al lugar santísimo, imagínense, un matadero. Iban a caer como cuando les pone de esa azúcar rosita a las moscas, ¿no? ¿No la ha visto? Algo así me imagino. Recomiéndela por favor a la hermana la azúcar rosita esa para las moscas. ¿No sabe la azúcar rosita? Ah, bueno, no sé, no la vaya a probar como azúcar bueno, porque es para matar moscas. Pero ese azúcar pues es dulcecita, si se le echa al café pues sabe, va a ser bueno. Pero las moscas caen patas para arriba. Bueno, Hebreos 10:14. Entonces estamos de acuerdo que una sola ofrenda. Por eso hebreos no tienen que estar haciendo sacrificios continuos. Entonces necesitan creer en quién, en Jesucristo, que ya hizo la ofrenda perfecta, una sola, para siempre los perfeccionó. Y ustedes, si le reciben a Él, si creen en Él, ¿qué creen? Van a nacer de nuevo una sola vez y para siempre. Por eso Hebreos
¿para qué siguen haciendo sacrificios? Pero ¿qué cree? Había de los dos, creyentes e incrédulos que seguían haciendo sacrificios. Ok, ahora sí vamos al 26. Bueno, vamos al 12, un poquito más atrás, por favor. El 12 también para que lo entienda. Pero Cristo, Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, ¿por qué? Por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué cree que se sentó Jesucristo? Porque ya terminó la obra. Porque ya los sacerdotes día tras día estaban ofreciendo animales, ya sea anualmente en el lugar santísimo o diariamente en el lugar santo, pero continuamente tenían que estar llevando ofrendas para expiar los pecados. Entonces ahora le dice el autor hebreo, ya no, ahora Cristo se ofreció una vez y para siempre. Entonces el contexto histórico, cultural y político de la época era que había persecución y ellos estaban tentados a salirse. Es más, si ya se congregaban con los cristianos hebreos, era muy tentador salirse de con ellos e irse al judaísmo, porque a los que estaban matando eran los cristianos judíos, no a los judíos ortodoxos, es decir, a los fariseos. A ellos no los tocaban, La persecución esta era para los cristianos. Era para los cristianos. Y esto surgió obviamente cuando se quemó, no sé si ustedes han sabido que se quemó Roma. Se quemaban varias ciudades, varias poblaciones de Roma. ¿Y a quién cree que le echaron la culpa? A los cristianos de ese tiempo. Por eso había persecución de cristianos, no de judíos fariseos. ¿Sí? No había persecución de judíos fariseos. Entonces, ¿a poco no es tentador? Si llega, imagínense los soldados romanos, venimos a matarte, Filigonio. Imagínense, venimos a matarte porque me dicen que te congregas con los cristianos. Espérate, yo soy un judío que sacrifico animales todavía y voy al templo. Soy un judío que sacrifico animales, mira, ve, además estoy con el corderito ahí, mira, ya derramando la sangre. Era muy tentador regresar al judaísmo, regresar al fariseísmo o con los saduceos. Era muy tentador. Y negar a Jesucristo. Por eso esos textos que le voy a leer es importante que usted lo entienda. ¿Cuál era la historia, el contexto, en lo que ellos estaban, lo que estaba sucediendo en la historia, pues? Ok, entonces una sola ofrenda, ¿verdad? No hay dos, ya no hay más sacerdotes que puedan entrar al lugar santísimo. Ya el lugar santísimo vino a la tierra y lo depositó en la iglesia Cristo, y para él habitar en el lugar santísimo. Porque si pecáramos voluntariamente después, le voy a leer corridito y ya luego le explico. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Lo escuchó, predicadores, eso? Así es que, Margarito, si te aventaste unas caguas, cuidado, porque es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo y te vas a ir al infierno. Digo, no estoy diciendo que la gente haga eso, ¿estamos de acuerdo? No estoy diciendo que la gente haga eso, pero no está hablando de ese tipo de pecados, para que me entiendan. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate y padecimientos. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Horrenda es caer en caso de... ¿Sabe que ese texto bíblico viene, creo que en Deuteronomio, mire, Hebreos 10:32? Hebreos 10:32, el 10:32. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. ¿Sabe qué viene eso? Ahorita le voy a decir dónde viene. Vamos a ver creo que, no sé si en Deuteronomio 32. Ok. Déjeme verlo en el otro celular porque aquí traigo concordancia bíblica.
Entonces, esa parte de horrenda caer en caso de Dios vivo no es algo que surgió, mire, cuando usted lea la palabra de Dios o la escudriña, porque la palabra la leemos y la escudriñamos. Cuando se lee la palabra de Dios, siempre toma en consideración esto. Textos bíblicos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, muchas veces tanto Pablo como todos los hebreos hicieron referencia al Antiguo Pacto, ¿ok? De la ley o al Antiguo Testamento, incluyendo los profetas, ¿sí? No era algo que surgió de nuevo por primera vez, que el autor está diciendo que horrenda cosas caer en mano de Dios vivo, sino que está repitiendo algo que ya venía en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y para poder entender esto, pues tenemos a por qué Dios lo dijo, que horrenda cosas caer en mano de Dios vivo. Entonces, si vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 32, ese texto bíblico nos remite, si usted se va a un diccionario por ahí lo va a verificar, Hebreos capítulo 10, versículo, es Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32. Ahí viene esa parte para que siempre que lea algo y vienen cosas así, para que vea que no es algo que surgió como inspirado por el Espíritu Santo como algo nuevo, sino son textos bíblicos que vienen ya desde el Antiguo Testamento, ¿ok? Deuteronomio capítulo 32, vamos a leer ahí. Deuteronomio capítulo 32, ahí viene una parte creo que es el 35, si mal no recuerdo. Regresando acá, Hebreos capítulo 10, versículo 30, ¿ok? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Deuteronomio 32, por favor. ¿Ya lo tenemos ahí? 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque yo, Jehová, juzgaré a quién. Entonces, ¿de qué está hablando? Estamos de acuerdo que está hablando de juicio, para empezar, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué está hablando de juicio? Bueno, porque una de las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo, para que Dios les hablara a través de Moisés en el Deuteronomio, es porque estaba sucediendo algo con el pueblo. Y si vamos un poquito más atrás, en el versículo Deuteronomio 32, por favor, y si vamos al versículo 36, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo libre ni libre, y dirá, versículo 37, ¿dónde están qué? Sus dioses, la roca en que se refugiaban. Es decir, ¿cuál era el consuelo? ¿Cuál era la adoración? ¿Cuál era la seguridad? ¿Y qué era lo que estaban creyendo el pueblo de Israel? ¿Estaba creyendo en qué? En otros dioses. Entonces Dios, fíjese, hay algo muy trascendental y que me he quedado muy sorprendido yo de la ley de Moisés. Resulta que cuando encontraban ciertos pecados, por ejemplo, cuando alguien asesinaba a otro, tenía que morir irremisiblemente. También cuando adoraban a otros dioses y los encontraban, los mataban. En el caso del adulterio, así como Juan capítulo 8, la mujer que la sorprendieron en el mismo acto del adulterio, le están aplicando la ley. Y que Jesucristo, ¿se acuerdan? Que la protegió y todo el asunto. Bueno, resulta que la ley decía que apedrearan
cuando se trataba de 2 o 3 testigos que hubieran corroborado el hecho. Esos pecados literalmente no se los llevaban a que los expiaran anualmente a través de un sacrificio de animales. O sea, esos pecados, si alguien dice, imagínense el Margarito, te encontramos con la Margarita, imagínense. Entonces imagínense Margarito, espérense judíos, no me apedreen, voy a ir a llevar un corderito para que quede mi pecado cubierto y hay un perdón de pecados. No, Margarito, lo siento, vas a ser apedreado. Sabía que así era la ley. O sea, regularmente el sacrificio de animales era cuando no se corroboraba el pecado, o era pecado involuntario que le llamaban, o era pecado por ignorancia. Pero en la ley regularmente se ejecutaban a la gente. ¿Por qué no se los llevaban a la expiación de pecados? ¿Por qué no se los llevaban al sacrificio anual de animales? ¿Por qué no habría un corderito que lo llevaban para que se expiara el pecado de esa persona? No, moría irremisiblemente. ¿Sí entendemos esa parte? O sea, ¿por qué no se esperaban a que se expiara el pecado? No, tenían que matarlo. O sea, porque así era la ley de Moisés. Así era la ley. Bueno, entonces, entendiendo esto, que está hablando de otros dioses, está hablando de un juicio, de que Dios iba a juzgar a su pueblo, regresamos entonces a Hebreos capítulo 10, por favor, para entender. 10, 30 al 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Ya lo tiene ahí? Hebreos 10, 30, 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Otra vez está hablando de ¿qué? De un juicio. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Sí, todo esto iba dirigido a personas no creyentes, simpatizantes, o que intelectualmente habían escuchado de Jesucristo, pero todavía no estaban plenamente convencidos para llevarlo a su corazón. Hebreos que estaban dispersados y que todavía sacrificaban animales porque no entendían que había una sola ofrenda y un solo sacrificio que ya los hizo perfectos y que pagó el precio completo por ellos. ¿Sí entendemos esa parte? Si usted entiende ese contexto, entonces va a entender todos los textos bíblicos que vienen. Ahora sí, Hebreos 10:26, por favor. No es tan sencillo entender esto, ¿eh? Es más, váyase a YouTube y póngale análisis de Hebreos 10:26 al 31 y le van a decir una serie de cosas. Cuando no se entiende el contexto, esto lo aplican a la iglesia de Jesucristo. Cuando no se entiende el contexto. Hebreos 10:26, si pecáramos voluntariamente, entonces ¿a qué pecado se refiere? ¿No es buena pregunta que leeríamos al texto? Sería muy buena pregunta, ¿estamos de acuerdo? No se pongan nerviosos. 10:26 entonces, pero si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces el pecado que viene aquí como involuntario, ¿qué es lo que representa? Primero, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido ¿qué? Un conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál conocimiento? De la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Cuál es el conocimiento para los hebreos? Que había un solo sacrificio, una sola ofrenda, y que Cristo hizo el sacrificio perfecto para redimirlos y quitarles toda naturaleza de pecado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el pecado involuntario? Entonces, que rechazaban el conocimiento que se les había dado, y ahorita se lo voy a explicar por qué. No nada más vamos a ver ese texto bíblico ahora. Vamos ahora entonces a la parte de qué manera puede alguien pecar voluntariamente. Bueno, se te notificó que Jesucristo era tu Señor, tu Salvador, y que Él fue la ofrenda y el sumo sacerdote que presentó el sacrificio perfecto por tus pecados. Sin embargo, tú todavía dejaste, es más, no aceptaste ese sacrificio, pero seguiste ¿qué? Sacrificando animales para que tus pecados fueran perdonados o expiados. Un perdón temporal de pecados, que era lo que existía bajo la ley. Pero en Cristo Jesús no nada más hubo un perdón total de pecados, sino hubo el quitar y desarraigar el pecado de la humanidad. Porque dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita, no que expía, no que cubre, no que perdona, sino que quita literalmente que el pecado del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos hebreos no habían creído plenamente en Jesucristo porque todavía sacrificaban animales. Eso es importante entenderlo. Para ello entonces Hebreos 10:26-27
Si pecáramos voluntariamente, dice el 27, que ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué no queda más sacrificio? Porque ellos iban a querer seguir sacrificando animalitos. O sea, rechazo a Jesús como la única ofrenda por el pecado, pero yo sigo siendo sacrificio de animalitos para expiar mi pecado. No sé si me están a entender. Por eso el autor le dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ¿para qué siguen sacrificando animales si ya hubo una sola ofrenda? ¿A quién cree que se está refiriendo ellos? A ellos. O sea, personas que no habían creído plenamente y no habían nacido de nuevo, no habían creído en Jesucristo plenamente. ¿Estamos entendiendo esa parte? Ok. Ahora bien, importante entender esto. El autor a los hebreos se está excluyendo de ese grupo de personas. Mire, vamos a Hebreos 10:39. Si fuera aplicable ese texto bíblico para los cristianos nacidos de nuevo, para los hijos de Dios, entonces, ¿por qué el autor a los hebreos se excluye? Hebreos 10:39. Pero nosotros, dice, ¿qué? No somos de los que retroceden para perdición, o también podemos agregarle como una traducción para condenación. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no condenación, sino de los que tienen fe para preservar el alma. ¿De qué? Entonces el autor, ¿qué está diciendo ahí? O sea, yo no soy del grupo de los que pecan voluntariamente rechazando el sacrificio de Jesús, porque ¿qué cree? Yo ya tengo fe, yo ya soy hijo de Dios. Se está excluyendo del grupo. Por eso dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Se está incluyendo el autor de los hebreos, incluía a otros creyentes nacidos de nuevo. ¿Sí me explico? Por eso es importante que cuando analicemos algo, siempre lo analicemos en su contexto histórico, cultural, político, todo lo que estaba sucediendo en la época, para entender a qué grupo de personas iba dirigido ese mensaje. Si usted lo ve por YouTube, le va a decir, no, pues se lo va a aplicar a usted. ¿Eres hijo de Dios? Ah, bueno, pecas voluntariamente, echas una mentirita. Y si eres mentiroso de los que continuamente están mintiendo, ah, pues ya te llevó la calaca, te vas a ir al infierno. Eso es lo que le digo, pues. O sea, si vamos a analizar algo que sea algo que venga en su contexto, algo que el autor quiso decir, no inventar una historia, pues, ¿me entiende? Aquí no se trata de inventar. Entonces, nosotros no somos de los que no retroceden, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué? ¿Perdición qué significa? Pues perdición eterna, condenación eterna. Nosotros no somos de esos, sino de los que tenemos fe. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué le van a aplicar a un hijo de Dios eso? Si pecas voluntariamente después de haber recibido ¿qué? El conocimiento. Significa que se le predicó a la persona y rechazó, ¿qué cree? Pues lo que viene enseguida, Hebreos 10:26, 27. ¿Qué es lo que queda? Una horrenda expectación de que de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. ¿Por qué les está diciendo de juicio? Porque no hay solución para ellos. La situación política del tiempo era, te encontraban congregado con los cristianos judíos, ¿qué crees? Pues si te agarraban junto con ellos iban a mocharte la cabeza, a quemarte con aceite o a crucificarte o al circo romano. Si te encontraban con los cristianos judíos del primer siglo. Pero si te encontraban con los cristianos judíos del primer siglo, te dan la oportunidad de llevarte a un tribunal y decirte, a ver Margarito, te encontramos con aquellos aleluyos. Margarito, dinos, ¿realmente tú crees en Jesucristo? ¿Eres hijo de Dios? ¿O eres de los fariseos que todavía sacrifican animales? ¿Qué cree que va a decir Margarito? Pues era simpatizante, porque todavía sacrificaba animales. Es más, si tú vas al lugar allá, todavía el último borreguito que tenía en mi casa, lo sacrifiqué para expiar mi pecado. ¿Te has dado cuenta? No soy creyente, no soy nacido nuevo, no soy seguidor de Jesucristo, etcétera. Entonces, ¿qué cree que pasaba con esos? Ahí es donde pisoteaban al Hijo de Dios y tenían por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué pasaba con ellos? Se iban con los fariseos, y como los fariseos no estaban siendo perseguidos, pues ¿qué cree? Jamás esa persona iba a escuchar del Evangelio de Jesucristo, porque ya no se iba a congregar con los cristianos, sino se iba a ir con los judíos ortodoxos. Y como ya no le iba a predicar el Evangelio, ¿qué cree? Entonces sí había una horrenda expectación de juicio, porque esas personas van al juicio del trono blanco, a ser enjuiciados por sus obras, sean buenas o sean malas. Pero en ellos ya no hay salvación.
El juicio de trono blanco ya no hay salvación ahí. ¿Sí entendemos esa parte? Nosotros no vamos a ese juicio. No somos los que retroceden para perdición. Por eso ellos llevaban un avance en el evangelio, en que habían escuchado la palabra, habían escuchado a Cristo. Pero ¿qué cree? Pues los encontraban congregados, se lo llevaban al tribunal y ahí rechazaban y negaban a Cristo. Por eso viene el 27, que hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sí, para los que todavía son muertos espirituales va incluido ese texto bíblico. 28. Luego dice, le da un comparativo. Este es un lenguaje retórico de parte del autor, es decir, tratar de convencer a la audiencia con la ley de Moisés. Si convence a la audiencia con la ley de Moisés, se lo va a llevar a algo más superior, que es la gracia. Aquí dice, ¿qué hay entonces? Ya no queda más sacrificio por los pecados, dice, sino una horrenda expectación de juicio. Luego se los dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, ellos no había expiación de pecados para ellos, porque había 2 testigos que los habían encontrado así, realizando un pecado no involuntario ni de ignorancia, sino con alevosía y ventaja. Lo encontraron con 2 o 3 testigos y que lo mataban. Por eso bajo la ley moría ese tipo de gente, pues, que pecaba deliberadamente, por decirlo así. Ahora bien, el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Aquí hay otra clave que nos da el autor. ¿Cuánto mayor castigo cree que merecerá? Bueno, se van al infierno, pues. Hay una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios, sí. Por eso, ¿cuál es el castigo mayor que puede recibir una persona? Muerto espiritual, pues estar sin Cristo por la eternidad. Literal, estar sin Cristo por la eternidad. Porque no hay peor infierno que mucha gente le queda un problema mental cuando hablan de un infierno y que vas a sufrir. Pero el sufrimiento mayor es estar sin Cristo toda una eternidad. Ese es sufrimiento mayor. Sin estar sin Él toda una eternidad, imagínense. Literal. Por eso es el castigo. ¿Cuánto mayor castigo? Aquí nos está hablando de juicio. Y el único juicio es el del trono blanco. El otro juicio para la iglesia ya no es de condenación, es de galardones. 2 Corintios capítulo 5, versículo del 7 al 10, viene el juicio de galardones. Cada uno va a recibir de acuerdo a lo que ha hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, sí, pero no es de condenación. No es de condenación ese juicio. Bueno, entonces les habla de la ley de Moisés y lo dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios si tuviera que por inmunda la sangre del pacto? ¿Por qué? Porque se los llevaban al tribunal, simpatizantes de Cristo, habían escuchado intelectualmente de Cristo, luego se los llevaban al tribunal donde los iban a matar. ¿Y qué cree? Dice, no, pues yo no soy cristiano, soy fariseo, sigo sacrificando animales. Al no congregarse con los creyentes en Jesucristo, obviamente jamás iba a escuchar de Jesucristo. En el fariseísmo, al contrario, el fariseísmo era todo lo contrario al cristianismo. Ellos, en lugar de decir que Jesucristo era el Señor, decían que era hijo de una ramera y que se había casado con un mentado, eso dice en el Talmud, que se había casado con un soldado romano llamado el Pantera. Imagínense, usted vaya con un judío a Israel y pregunta, oye, ¿crees que Jesucristo es el Señor? Fue un profeta y X. Y les hablan muy mal de Jesucristo. Por eso jamás esa persona iba a regresar. Si no se congregaba con los creyentes, con la iglesia de Jesucristo de esa época, jamás iba a volver a oír. Y si no oía, dice que la fe viene por el oír. Jamás iba a ser salvo, jamás iban a ser de nuevo, y había una horrenda expectación de juicio para esa persona. ¿Sí entendemos? Esto no se aplica a la iglesia, esto se aplica a muertos espirituales. Entonces vamos a seguir leyendo para entender un poquito más. Como le digo, no es sencillo entenderlo. Usted nunca trata de leer la Biblia y decir, esto me aplica y a mí me aplica. Espérame, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el trasfondo histórico, cultural y político de la época? Para entender un poquito más. Entonces, mire, vamos. ¿De qué se trataba aquí? De despreciar la sangre de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted cree que un nacido no va a despreciar la sangre de Jesucristo?
yo creo que no la vamos a despreciar. Nunca la vamos a despreciar la sangre de Jesucristo. Un nacido de nuevo, no. ¿Qué era lo que hacían? Despreciar la sangre de Jesucristo. Pisotear. Había un tribunal de cientos de personas enjuiciándola a la persona. ¿Qué hacía? Escupía en el piso y decía: maldigo a Cristo. Por eso cuando usted va a primera carta a los Corintios 12, versículo 1, dice: no quiero que ignoréis lo espiritual, los dones espirituales o lo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que maldecían a Jesucristo ahí. Pero a Jesucristo no se puede maldecir por el Espíritu Santo que portamos. No podemos maldecir a Jesucristo. Sin embargo, existía gente en la iglesia primitiva que maldecía a Jesucristo. Lo que quiere decir que no eran salvos. ¿Sí entendemos? No eran salvos. Eso era algo que estaba sucediéndolo. Ahora, aquí hay otro tips para entender a qué se refería el tipo de personas a quien iba dirigido el mensaje. Dice el 29 otra vez: ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Es uno. Pisotear al Hijo, tuviere por inmunda la sangre del pacto, que obviamente que era para santificarlo, pero también hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ahora, ¿qué significa hacer afrenta al Espíritu de gracia? Pues significa oponerte cuando el Espíritu Santo te está hablando, Filigonio. A lo mejor me ha usado a mí, he usado a otros predicadores, a gente que no conoce a Jesucristo. Usted le habla de Jesucristo a alguien y esa persona solamente fue un simpatizante del Evangelio, porque qué bonito alaban allá con el hermanito, y qué bonito cantan, me gusta todo, hay mucha hermandad, se abrazan mucho, ni uno se odia, todos se abrazan al final del servicio, nadie hace una cara fea, etcétera, todos se aman, qué bonito es. Pero no se trata de eso el Evangelio se trata de nacidos de nuevo, creyentes con la naturaleza divina que portan al Cristo eterno en el interno. Ok, entonces, si aquí dice una de las cosas que están sucediendo: tuviere por inmunda la sangre del pacto, pero lo más importante, hacen afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, ¿cuándo se hace afrenta al Espíritu de gracia? Cuando un predicador les habla de Cristo a alguien, es una religión más, no me hables de esa religión. O no quiero hacerme de los hermanitos. O me están llamando que me vaya con los aleluyos. O sea, no. Si alguien le predica a Cristo, Cristo es para que usted nazca de nuevo, para que usted tenga la naturaleza de Cristo, Cristo en usted, la esperanza de gloria, para que usted se una al Espíritu de Cristo, sea parte del cuerpo de Cristo y tenga vida eterna aquí en la tierra, no en el más allá cuando se vaya. La vida eterna se posee aquí porque es Cristo en nosotros el que nos provee la vida eterna. ¿Entendemos? Si alguien nos predica de Jesucristo, ¿quién cree que es? Es el Espíritu Santo usando una persona. Entonces nosotros decidimos, o la humanidad decide, o rechaza el mensaje de Jesucristo o lo acepta Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo esto? O sea, pero el Espíritu Santo está usando a alguien para sembrar esa semilla de la palabra, y ese alguien tiene que decidir: o cree en Jesucristo o rechaza a Jesucristo. Por eso hacer afrenta al Espíritu de gracia es rechazar lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de un predicador, es decir, enseñarme, mostrarme el Cristo eterno que vino y murió por mí, que fue la ofrenda y el sacerdote, sumo sacerdote para siempre. Y que si yo creo en ese sacrificio, yo creo en Jesucristo como Señor, Dios y Salvador, se va a experimentar el nuevo nacimiento espiritual y yo paso de muerte a vida, paso a formar parte del cuerpo de Cristo, me incluyo y me sumerjo en el cuerpo de Cristo. Ahora estoy en Cristo. ¿Entendemos toda esta parte? Si la podemos entender, entonces vamos a entender esto. Juan 16, versículo 8. Aquí mismo Juan 16, versículo 8. Por eso le digo, este tema no es tan sencillo de entenderlo si lo lee sin un contexto. ¿Qué dice Juan 16, 8? Jesucristo dijo: y cuando Él venga, ¿a quién se refiere? Al Consolador, al Espíritu de verdad. ¿Qué? Bueno, desde el 7 leamos: mas yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo voy a enviar.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué. Una de las cosas esenciales es que Él es el que convence de pecado. Decirle a aquel que está con naturaleza de pecado: oye, como un muerto espiritual no tienes la vida eterna. Porque la gente cree que todo es hijo de Dios, ¿eh? Hasta el Vale Elizalde y hasta el papá del Vale, no sé cómo se llamaba, Chalino Sánchez, todos son hijos de Dios, se fueron al cielo y allá están en su gloria. Esa es una mentira. Una mentira creada por conceptos religiosos. Pero nadie está en Cristo estamos aquí en la tierra cuando creemos en Él. Se experimenta un nuevo nacimiento espiritual, pasamos de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, y ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces la vida eterna empezamos a vivirla aquí. Y cuando su cuerpo desfallezca sobre la tierra, usted tiene garantizado que va a estar en Él. Si aquí está en Él, siempre estará con Él. Entonces no hay ningún problema. Por eso cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Es una cosa esencial, convencerá al mundo de pecado. Por eso como el Espíritu Santo no va a venir a hablarle directamente, aunque en muchos casos algunos judíos ha venido Jesucristo directamente a hablarles, ¿sabía? En décadas recientes. Por allá se convirtió un rabino allá en Israel hace algunas décadas y después murió, obviamente, ya murió él. Y dijo él que pues él era salvo porque Jesucristo vino personalmente a presentárselo. Y sí, apenas así muchos de ellos creen. Pero nosotros que no somos ni judíos, ni tenemos la ley, oye, me hablan de Jesucristo, pues creo que siempre me han hablado de Jesucristo, pero nunca me han hablado de Jesucristo como la vida, para poder recibir esa vida. ¿Entendemos? Nunca se nos ha hablado. Por eso el Espíritu Santo convence de pecado. ¿Cuándo? ¿Cuándo convence de pecado? Bueno, vamos al 9. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Les habla de Jesucristo para que crean ¿en quién? En Jesucristo, y decirles: ¿sabes qué? Si Jesucristo, vas a seguir con naturaleza de pecado, no eres hijo de Dios. Aunque no hay que ser muchas veces tan drásticos, ¿no? Digo, hay de cristianos de todos, ¿no? Hay cristianos que predican y van y critican a la persona en lugar de decirle: oye, cree en Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, no vaya a decirle: usted eres un hijo del diablo si no crees en Jesucristo. No predique así. ¿Por qué? Porque él le va a decir: no, es que yo soy bueno, no he matado a nadie. No, es que eres un pecador, hijo del diablo. Espérame, yo casi ni miento, me porto mejor que muchos cristianos. Imagínense. Esto no se trata de ser buenos, se trata de portar la vida de Cristo para nacer de nuevo y tener esa vida eterna aquí en la tierra. Y cuando partamos de esta tierra, pues ya sabemos que estamos con Él, estaremos con Él. Ahorita estamos en Él y Él está en nosotros. Y cuando partamos de esta tierra, estaremos con Él. Entonces Él convence de pecado, sí, de pecado por cuanto no han creído en Jesucristo. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué momento convence el Espíritu Santo? Pues cuando un predicador le sale Jesucristo a alguien. ¿Y qué hace la persona? No me hables de tu religión, hermanito. En ese momento están afrentando al Espíritu de gracia, porque el Espíritu Santo le viene a decir: espérate, esa fue la gracia de Jesucristo y fue la ofrenda maravillosa que pagó por ti el precio que no podías pagar. Él llevó tu naturaleza de pecado en la cruz del Calvario, le cayó todo el pecado a la humanidad, para que cuando tú crees en Él, le recibes y empiezas a entender que eres el Señor, Dios y Salvador, entonces Él va a venir a habitar en ti. Por eso convence de pecado por cuanto no creen en Él. Y el que dice: no quiero saber de ese Jesucristo, yo quiero mejor a mi Jesucristo, o sea que no es el mismo de la Biblia, entonces literalmente están afrentando al Espíritu que les habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo un hermano, lo voy a aclarar porque la pastora dijo: ¿cactamos? Yo no estoy diciendo cactamos, digo que un hermano dijo: ¿cactamos? Bueno, tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Todo eso depende de que se le predicó de Jesucristo a la persona. A ese judío israelita del primer siglo se le predicó. Él fue simpatizante. Usted no sabe, yo no sé cuántos de aquí son salvos. Yo estoy creyendo que todos son salvos, ¿no? Pero cada quien sabe en su corazón si es salvo, ¿no? O sea, yo ni lo voy a juzgar, Ni voy a decir el Margarito sí, el Filigonio no.
No, yo no soy quien para decir. Solamente cada quien en su corazón sabe si tiene la vida de Cristo, ¿no? Cada quien, ¿me entiende? O sea, cada quien, nosotros no vamos a juzgar. Tú sí eres, tú no eres. No somos quienes nosotros para juzgar. Cada quien sabe en su interior. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando no creen en Él, entonces están haciendo afrenta, están rechazando lo que el Espíritu Santo viene y les trae a conocimiento. Por eso dice que hay una horrenda expectación de juicio a ese tipo de personas. En este caso, los hebreos del primer siglo, pues decían, me predican de Jesucristo los hermanitos, pero me voy a sacrificar animales de todos modos. A fin de cuentas, los animalitos me espían el pecado. Y sigo yendo con los cristianos, me siguen hablando de Jesucristo, pero sigo sacrificando animales. O sea, no habían creído, no habían nacido de nuevo, no eran hijos de Dios. No eran todavía creyentes en Jesucristo. Ahora, hay personas que pueden creer por un tiempo y dejar de creer. ¿Usted qué cree? ¿Habrá registros en la Biblia? Por supuesto. Habrá personas que han creído y puedan dejar de creer. Es decir, yo conozco personas que han creído en que Jesucristo como sanador. Como les dije el otro día, el viernes, una persona, lo ministramos, tenía 14 años enfermo de asma, una señora. La ministramos, a los 15 días dio testimonio, no, pues el Señor me sanó, ya respiro bien, ya no uso los mentados. Y estoy sana de asma. ¿Pero qué cree? Jamás la volvimos a ver. Creyó por un tiempo en Jesucristo como sanador, pero nunca nació de nuevo. Porque la sanidad y los milagros son para creyentes e incrédulos, ¿sabía? Nacidos de nuevo y muertos espirituales. Todos reciben milagros y sanidades. Jesucristo anduvo sanando puros enfermos, obviamente, ¿no? Jesucristo anduvo sanando puros muertos espirituales. Ni uno había nacido de nuevo en esa época. Hasta que Jesucristo muere y resucita, dice que resucitamos juntamente con Él. Después del Pentecostés todos nacieron de nuevo. Pero en un principio creyeron, pero hubo uno que se alejó antes del Pentecostés, ¿recuerda? ¿Quién fue? Que creyó y después se alejó. Pues el banquero del Señor. ¿Quién era el banquero del Señor? El que le cuidaba sus finanzas, aquel que no le robaba ni un peso. Judas Iscariote. El Judas creyó por un tiempo, pero no alcanzó a obtener la salvación eterna. Porque, bueno, muchos creen que Judas fue salvo porque se arrepintió después de haber no aceptado tirar las monedas que recibió. Muchos dicen que se salvó, pero yo creo que una persona que cree hasta el final, en el caso de ellos, pues nosotros no tenemos que creer hasta el final. Una vez creímos y obtuvimos la naturaleza de Dios, Cristo en nosotros. Pero hubo personas que se alejaron. Bueno, Judas fue uno de ellos, no podemos hablar más de él, pero sin embargo Juan 8:31, mire, Juan 8:31 hubo personas que sí creían en él. Sin embargo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en ¿quién? ¿Ya lo tiene o no? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces, ¿habían creído sí o no? ¿Eran judíos creyentes en Jesús? Sí. Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué dice conoceréis la verdad? Bueno, porque Jesucristo el Señor anduvo sobre la tierra. Ellos creían en Jesucristo, pero como no nacían de nuevo, tenían la opción de dejar de creer en Él, y cuando Cristo muriera y resucitara no iban a experimentar el nuevo nacimiento espiritual. No sé si me estoy dando a entender. Por eso dice permanezcan en esta verdad. Ahora bien, esto dice a los judíos que habían creído en Él, pero si vamos al 47, por favor, podemos ver otra perspectiva de esos mismos judíos. Bueno, vamos a leer desde el 39. Desde el 36, pues, más fácil. Así que si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Póngase a pensar. Judíos que habían creído querían matar a Jesucristo. ¿Usted cree que seguían creyendo en Él? Y si sigue leyendo más adelante se va a encontrar la sorpresa de que
Por ejemplo, en el, en el 47, por ejemplo. El que es de Dios, fíjese, las palabras de Dios, ¿qué? Oye, por eso no las oís vosotros, ¿por qué? Porque no son de Dios. ¿Qué significa? Que creyeron por un tiempo y luego ¿qué? Y si se va al 44 va a encontrar un poquito más, el 43 y el 44. ¿Por qué no entendés mi lenguaje y por qué no podés escuchar mi palabra? Es decir, eran personas que traían un precepto ya en su corazón. Habían creído en el Señor, pero ¿qué creen? Estaban sujetos a la influencia externa porque eran fariseos y saduceos. Sujetos a una palabra externa que venía en contra de Jesucristo para hablar en contra de Él. Sin embargo, Él dice el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer, y Él ha sido homicida desde el principio, es decir, el diablo, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí que digo la verdad no me creen. Es decir, ya estaban influenciados por aquellos fariseos que estaban en contra del ministerio de Jesucristo. Personas creyeron y dejaron de creer por la influencia de otros. Pero como no había nacimiento espiritual en ese tiempo, pues ¿qué cree? ¿Usted cree que esas personas fueron salvos cuando Cristo resucitó? Resucitaron juntamente con Él, se les dio una nueva naturaleza, un nuevo espíritu. No, dejaron de creer, creyeron y dejaron de creer. Entonces hay casos en la Biblia pues de gente que creyó, pero no creyó como el Señor para ser salvo. Creían en Jesucristo por algunos señales y milagros que hacía. Por eso es importante entender siempre los contextos para poder entender. Juan capítulo 6, por favor, viene otra parte. Juan capítulo 6, 62. Muy bien. Pues ¿qué dice? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pues ¿qué si veis subir? Y lo dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu de vida, pero hay algunos de vosotros que dice que no creen. ¿Se da cuenta? Estaba con gente de sus discípulos. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Se da cuenta por quién lo dijo? Se lo dijo a la bola para identificar a uno. Así como muchos pastores, ¿no? Tiran las piedras a todos para decírselo. Dios mío. Por eso no es bueno que los pastores estén enterando de los chismes de los hermanos, ¿sabía? Digo, si un pastor quiere un buen mensaje, no escuche los chismes de los hermanos. Si escucha los chismes de los hermanos, pues el pastor va a empezar a tirar piedras porque sabe que todo el relajo que existe, pues, y eso no está bien. Porque si el pastor se entera de esos chismes, en lugar de predicar a Cristo, que es el alimento que necesitamos, va a empezar a predicar los problemas que existen en los hermanos, hombre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Digo, si alguien tiene un problema, no tenemos ningún problema por escucharle, pues. Pero yo no soy de los que predico sobre el problema, sobre el chisme que está sucediendo en la iglesia. No debería ser así, ¿eh? Entonces, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Pero ¿qué creen? Andaban con Él. ¿Cuántos saben que Judas escuchó todas las palabras de Jesucristo? Andaba con Él, lo escuchó, pero nunca creyó. Así puede haber mucho. En la época de la iglesia primitiva, hebreos, así había muchos, escuchaban, pero no creían. Entonces es importante entender esto. Ahora bien, cuando habla Hebreos capítulo 10, versículo 30 y Hebreos 10, a ver, ¿dónde nos quedamos? Para no perderme. Hebreos 10, 30 y
El 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera afrenta? ¿Afrenta a quién? Al Espíritu de gracia. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mí es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, otra vez el Señor juzgará a quién. Le hace referencia a Deuteronomio 32 que leímos ahorita, ¿recuerdan? Donde él los iba a enjuiciar por irse con dioses ajenos, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí ese pasaje está hablando de juicio, de condenación. Juicio de condenación ¿para quiénes? Aquellos muertos espirituales que habían escuchado a Jesús, pero aún no nacían de nuevo. Por eso dice horrenda cosas caer en mano del Dios. Digo, para que no piensen, es que mucha gente dice, cuando dice Dios, mire, conocemos, mí es la venganza, yo daré el pago. ¿Sabía que muchas personas dicen, si tu vecino, si tu hermanito te hace algo malo, habla mal de ti, no le contestes, no hagas nada, porque la venganza es del Señor, se va a vengar por ti? No tiene nada que ver, mi hermano, eso. Déjale esa venganza al Señor. O sea que usted es el bueno, usted es el perdonador, usted es el buena onda que se portó bien y no le reclamó al vecino o no le reclamó a su hermano porque habló de usted. Usted sí es bueno, pero resulta que el Señor es el malo que le va a traer un cáncer porque habló de usted. Dios mío. La iglesia de Jesucristo ha pensado esas cosas. Déjale la venganza al Señor. O sea que el Señor sí, Él lo va a matar al otro por protegerlo a usted. La gente creyéndose más bueno que Dios. Pero ese texto bíblico no quiere decir eso, para que me entienda. Está hablando de juicio al pueblo de Israel y está hablando de juicio para los que no creen en Jesucristo. Mía la venganza, sí, porque no puedo hacer nada, Filigonio, por ti, porque decidiste ser un hebreo que sacrifica animales, cuando yo ya envié la ofrenda de mi hijo una vez para siempre. Y si tú lo rechazas a él, mía la venganza, ¿en qué sentido? En que te vas a ir al juicio. Te vas a ir al juicio. Ahora, ¿es problema de quién? ¿De Dios o del Margarito? Vamos a ver que de quién es problema, si de Dios o del Margarito. Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Vamos a ver de quién es problema, si de Dios que lo va a mandar al juicio o de Margarito. Juan capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver si es culpa del Margarito, es culpa de Dios el que se va a vengar y el que se va a vengar del Margarito porque tuvo por inmunda la sangre del pacto, y el que le va a dar el pago al Margarito por portarse mal y no creer en Jesucristo, y el que va a juzgar a Margarito. Pues sí, obviamente lo va a juzgar allá, pero el problema era de Dios o de Margarito. Bueno, Juan capítulo 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino a condenar. No hay condenación eterna en ese sentido. Ahora, el que en él cree, ¿qué dice? Entonces, ¿de quién es el problema de ser condenado? ¿De Margarito o de Dios? ¿Cuál es el problema de Margarito? Vino el Espíritu de gracia, le habló de Jesucristo y Margarito rechazó ese sacrificio de Jesucristo y por consecuencia va a ir al juicio del trono blanco. Entonces, por eso dice, el que en él cree no es condenado. Juan 3:18, pero el que no cree, ¿qué cree? Ya ha sido condenado. Entonces, ¿quién se condenó? Margarito, porque rechazó al Espíritu de gracia. Enfrentó al Espíritu y dijo: no, Jesucristo no es para mí, decido creer en ese mono panzón Buda, mejor. ¿Es problema del Señor que la gente cree en el mono panzón Buda y rechaza a Jesucristo? No. Por eso la horrenda expectación de juicio es el que se condena a la gente que no quiere recibir la gracia del Señor que murió por nosotros. No quieren recibir a Jesucristo. Por eso le digo, la gente se condena porque no quiere oír la palabra. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito
Hijo de Dios. Viene el Espíritu de gracia, usa un predicador hablando de Jesucristo. La persona dice: no me hables de ese Jesús, no me hables de ese Jesús. Rechazan y enfrentan al Espíritu de gracia. Por eso hay una horrenda expectación de juicio. Y por eso Dios dice: mía es la venganza. Sí, porque el pueblo de Israel andaba con otros dioses. Mía es la venganza, y se lo aplica aquí a muertos espirituales que rechazan, pisotean la sangre del Hijo. Y más aún los hebreos, porque los llevaban al tribunal para matarlos. Y ellos decían: ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con ese Jesucristo. Yo soy judío, fariseo, y aquí están los animales que yo sacrifico. Si ahí, cuando andaban con los cristianos, no creyeron, eran simpatizantes, se les predicó de Jesucristo, rechazaron la sangre de Jesucristo y siguieron derramando la sangre de animales, nunca creyeron en Jesús. Por eso es que dice Dios: mía es la venganza. Oye, yo les envío el cordero. Yo les envío el cordero. ¿Ustedes creen que un animalito que van a matar es más importante que mi Hijo Jesucristo? Por eso van al juicio del trono blanco, donde serán enjuiciados. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso dice: conocemos, Hebreos 10:30, conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo haré el pago. Dice el Señor, sí. Y otra vez el Señor, ¿qué? Juzgará. ¿A quién va a juzgar? Al que rechazaron al Hijo de Dios cuando Él lo envió a la tierra. Aquellos judíos que siguieron sacrificando animales. Y aquella parte de la humanidad, si lo aplicamos en la actualidad, sí tiene aplicación en ese sentido. Aquellos que usted les predicó, o alguien le predicó de Jesucristo y rechazaron. Estuvieron con los cristianos, pero nunca fueron. Dijo Juan: estuvieron con nosotros, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Trascendental esto para entender. Juan 3:19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, es decir, Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque rechazaron a aquel que dio la vida por ellos, y prefirieron seguir siendo de los fariseos que sacrificaban animales. Prefirieron mejor eso. ¿Se ha dado cuenta? Por eso le digo, si usted quiere entender un libro, una carta de la Biblia, siempre léala en todo su contexto y no se haga malas ideas, porque si no se va a sentir usted inseguro. Oye, que pecaré voluntariamente, Dios mío. Pues me llevé viendo La Reina del Sur toda la semana con Coca-Colas y pizzas. Dios mío, entonces me voy a ir al infierno. Horrenda expectación de juicio porque pequé voluntariamente, y en lugar de congregarme el domingo me quedé a ver el Netflix. Yo no estoy diciendo que no se congregue, pues. Si estoy diciendo que por eso no hay una horrenda expectación de juicio, pues. O sea, no lo agarre por otro lado. El pastor dijo que me quedara viendo pizzas y Netflix los domingos. Yo no dije eso. ¿Entendemos esto? Es importante entender todo esto. Hebreos 10:32. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Y si quieres saber un poquito de eso, Hechos capítulo 5 versículo 41, ¿a qué se refiere? Juan 5:41, la iglesia primitiva, recién convertidos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y si se da cuenta en Hechos 5:16, se va a dar cuenta. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Se ha dado cuenta? El problema es ahí, cuando se levanta el sumo sacerdote, es el 17. Y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Dice, esos días ténganlos por memoria, tráiganlos a memoria.
Ustedes fueron iluminados en el sentido que vieron esos poderes del Espíritu Santo haciendo milagros, señales y maravillas. Ahora ya que están fuera de Jerusalén, porque estos eran cristianos fuera de Jerusalén a los que se les escribió la carta o el libro de los Hebreos, acuérdense de aquello que vieron allá en Pentecostés, acuérdense. Es decir, no todos los de Pentecostés nacieron de nuevo, pues. No todos fueron hijos de Dios, no todos creían en Jesucristo. Acuérdense de ese tiempo y acuérdense, traigan a memoria eso. ¿Por qué les trae a memoria eso? Para que recuerden lo que Dios estaba haciendo ahora que Jesucristo ya había muerto y resucitado, y que ya estaba el poder del Espíritu Santo manifestando en plena acción el Espíritu Santo. En plena acción el Espíritu Santo. Traigan a memoria eso. ¿Por qué le dice que traigan a memoria? Aquellos que no han creído, necesita traer a memoria para que vean lo que Dios está haciendo y para que vean lo que Dios hizo en Jesucristo su Hijo. Iluminados, ¿qué significa? Hebreos 10:32, después de haber sido iluminados, no significa nacidos de nuevo. Iluminados significa haber recibido el conocimiento de la verdad, o haber escuchado el conocimiento de la verdad, es decir, Cristo, por medio de una percepción intelectual. Por entender el Evangelio no equivale a ser regenerados, para que me entiendan. Entender el Evangelio no significa ser regenerados o nacer de nuevo. ¿Por qué? Su servidor tengo un primo, le predicamos del Evangelio un tiempo, pero él dijo, llegó un momento que dijo, ya no me hablen de eso, porque sé el gran compromiso que tengo si yo me meto en eso, en ese evangelio que ustedes me están predicando. Sé el gran compromiso que tengo. Él decidió mejor no aceptar el compromiso y rechazar a Jesucristo. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Esa dice la Biblia en lenguaje sencillo de Efesios 1:18, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, alguien puede entender algo del Evangelio, como los que creen en Jesucristo, entendieron algo pero nunca nacieron de nuevo. Por eso le digo, ser iluminado no significa ser nacidos de nuevo, es tener un entendimiento acerca de quién es Jesucristo. Hebreos 10:33, y bueno, rápido ya para terminar. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, por otra parte llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Otro tips más para entender que no eran hijos de Dios. Mire otra vez, Hebreos 10:33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, es decir, los estaban matando pues en el circo romano. Y por otro, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es decir, aquí había hebreos que eran compañeros de los cristianos. No sé si me suena a entender. Eran simpatizantes y amigos de los cristianos. Llegaron a ser compañeros. O sea, no todos eran hijos de Dios. Hubo personas que anduvieron con ellos, pero no fueron de ellos. Versículo 34, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué significa no pierdan su confianza? Es decir, si ya creyeron en Jesucristo, no pierdan. 2, si ya oyeron de Jesucristo, no pierdan lo que ya oyeron. Si no han nacido de nuevo, no pierdan y traigan a memoria los días pasados. Vean lo que Jesucristo hizo por ustedes, para que cuando lo lleven al tribunal, pues si no han creído, pues empiecen a creer ahí. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan ¿qué? ¿Cuál promesa? La promesa de la vida eterna. Significa que muchos no la tenían, la promesa de la vida eterna, ¿ok? Porque es necesario ¿qué? La paciencia. Esa palabra paciencia significa constancia. Si un hijo de Dios es constante en escuchar lo que estamos hablando de Cristo, entonces un día van a nacer de nuevo.
Un día van a nacer de nuevo. Otros nacen instantáneamente porque han creído desde la primera vez que les hablaron. Otros son de corazón más duro y necesitan oír mucho de Jesucristo para empezar a creer. Otros son simpatizantes, vienen al Evangelio y ya que les agarra una enfermedad incurable y Dios los sana, empiezan a creer. Hay diferentes tipos de personas. No pierdan vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, es decir, la constancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa de la vida eterna. 37, porque aún un poquito y que ha de venir vendrá y no tardará. Le estaba dando un consuelo para aquellos que estaban siendo llevados al tribunal. Mas el justo por la fe vivirá, fíjese. Y si retrocediere no agrada a mi alma. ¿Por qué dice si no retrocediere? Porque a lo mejor habían creído en una área acerca del Señor, pero no habían creído como Señor y Salvador. Como les dije ahorita, Judas creyó en un tiempo, o a lo mejor algunos de los que estaban en Juan capítulo 8 creyeron por un tiempo y después lo querían matar al Señor. Entonces por eso dice, es necesaria la constancia. Entonces el justo vivirá por la fe, y si retrocede no agrada a mi alma. Es decir, solamente la gente va a tener la vida eterna por la fe en Jesucristo. Si aquellos los llevan al tribunal o dejan de congregarse con los que ya tienen a Jesucristo en su corazón, no les va a agradar a su alma. ¿Por qué? Porque un día la salvación, como no la obtuvieron, un día va a haber esa retribución, va a haber ese juicio donde van a estar. No sé si suena muy condenatorio lo que estoy hablando, pero no es mi idea. Eso se lo dijo el autor a los hebreos, a ellos, para que me entienda. ¿Pudiera aplicar a la actualidad? Pues sí. Y luego viene el 39 para concluir, donde no están incluidos los creyentes, los nacidos de nuevo, ni el autor a los hebreos. ¿Quiénes? Pero nosotros no somos de esos que los llevan al tribunal, o de esos que escucharon de una manera intelectual a Jesús, o de esos que oyeron de Jesús pero hicieron afrenta al Espíritu de gracia. No somos de esos, no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para una perdición o condenación eterna. Nosotros no somos de esos, sino que los que tienen fe para preservar su vida, su alma aquí en la tierra, y cuando partan con Cristo también. Estamos en Cristo y un día estaremos con Cristo. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Disculpen por haber tardado un poquito más, pero bueno, le hicimos para terminar de una vez el capítulo 10 y ya nos queda nada más capítulo 11, 12 y 13. Ya no son tan controversiales esos. Nos queda el capítulo 6 todavía, el controversial capítulo 6, donde se usa, en unos casos se ha usado para decir que se pierde la salvación. En el capítulo 6 tiene usted que oírlo, el capítulo 6 es muy trascendental. El 11 pues les habla de los héroes de la fe. Óyeme, si los héroes de la fe, sin haber conocido a Jesucristo, todos estos hombres, Moisés, todo lo que hizo, prefirió dejar los deleites de los egipcios, de estar con los egipcios, y poner su mirada en el galardón, es decir, aquello eterno. Padre, te damos gracias. Gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias te damos por enseñarnos, por ministrarnos, por instruirnos. Gracias, Padre. Gracias por el pleno entendimiento de todo esto que nos has estado enseñando, Señor, del libro de los Hebreos. Gracias por la vida que nos impartiste, Señor. Nosotros no somos de esos que retroceden, porque no estamos en esa posición, ni somos muertos espirituales para haber oído intelectualmente a Jesucristo y haber retrocedido. No somos de esos. Nosotros ya portamos la vida del Hijo y tenemos la vida eterna aquí en la tierra, Señor. Gracias por darnos a entender. Y esto a la vez es un mensaje de exhortación para que nos invita a predicar el Evangelio y más personas traerlos al conocimiento de la verdad, que eres tú, Cristo Jesús. Gracias te damos porque tú pones el querer como el hacer. Y esto va a propiciar, Señor, que salgamos y que evangelicemos y que le hablemos de ti a este mundo, para que el Espíritu de gracia les hable por nuestra boca, Señor, y esas personas vengan
y sean rescatados de las tinieblas y sean libres de la oscuridad. Gracias te damos, maravilloso Cristo. Te adoramos y te exaltamos por siempre y para siempre. Gracias, Espíritu Santo, por darnos a comer el alimento que es Cristo como el todo, Cristo como nuestra vida, porque no hay más ofrenda por el pecado, solamente una sola ofrenda, un solo sacrificio, un solo sumo sacerdote que traspasó los cielos y cortó el velo de arriba hacia abajo que había para, no nada más para entrar a tu presencia, sino para aportar tu presencia. Ya fue roto y ahora Él decidió venir a habitar aquí el cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. Decidió venir a unirse a los creyentes. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Te damos gracias porque no fue por nuestras obras, sino fue porque creímos un día en el autor de la vida, Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por este 2025. Gracias por esa manifestación gloriosa de milagros y sanidades. Gracias, Padre, por las añadiduras también que nos traes. Gracias por la formación de Cristo. Gracias porque cada día estamos siendo conformados a tu imagen en el alma, Señor. Y nuestro anhelo es que tú te expreses y te manifiestes y uses nuestras vidas para expresarte a través de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Puede tomar asiento, por favor. Saludamos al pastor Federico Lara, a la pastora Luz Marina Cruz de acá de Colombia, al pastor acá de Portland, Oregon. Saludos, un abrazo para cada uno de ustedes, pastora y pastor. A la pastora Alma Lara, que estuvieron conectados, a Yanita Gastelum, y a todos los que estuvieron conectados. Si fue edificación a sus vidas, si usted desea compartirlo, puede hacer, si así es que lo entiende. Si es de los que cree que Dios todavía eso aplica para la iglesia y que Dios por un pecadillo ahí lo va a mandar al infierno, bueno, entonces no comparte. No es para usted esta palabra, pues. Entonces, ¿hay alguien nada más aquí que trae un problema en la columna para ministrarlo rapidito? Pásale, hermano, vamos a ministrarle. Y una vez vamos a ver el poder sanador del Espíritu Santo. Vamos a empezar a ver el poder del Espíritu Santo a través de estas cámaras, va a quedar grabado. Pásale, hermano. Vamos a checar si trae una mano más corta que la otra. Hace así como yo lo hice ahorita. Sí, parece una más corta. La mano izquierda más corta. Que me ayudes. Ok, cierra sus ojos, hermano. Ok, los que están viendo por internet, mano izquierda más corta que la derecha. Ok, cierra sus ojos, hermano. Separe poquito las manos. Siga. Señor Jesús, gracias por ser mi sanador. Yo creo que por tus heridas he sido sanado. Creo que recibo la sanidad de mi cuerpo. En Cristo Jesús soy sana por tus heridas. Gracias por pagar el precio completo. Gracias. Ahora vamos a ministrar nosotros. ¿Lo puede ver? Ahora vamos a ver si tiene un pie más corto que el otro, hermano, aprovechando que estamos aquí en la cámara. Siéntese ahí, por favor, y pegue su espalda lo más que se pueda. Ahorita me va a decir si se fue el dolor.
Vamos a checar nada más si tiene un pie más corto que el otro. Pon la cámara, Michelle, para que vean nuestros amigos de internet. Ok. Ahora sí, agáchese, levántese y vea que el dolor se fue. Díganos si se fue. ¿Se fue el dolor? Muy bien. ¿Ya se fue el dolor de espalda también? Muy bien, pues levántese de manera. Gracias, Señor. Porque es tu poder, es tu gracia, es tu amor para conmigo. Gracias, Cristo. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Porque él es el que hace los milagros. Esto y más vamos a ver en el curso de sanidad de milagros. Esto y más. Pero lo que usted vio externo de una columna vertebral, porque lo vimos externo, ¿estamos entendiendo? Cuando estamos ministrando y hay que se mueve una mano y la otra, eso, cuando alguien, por ejemplo, no le sirve el corazón, cuando no le sirven los pulmones, cuando no le sirven los riñones, cuando no le sirve alguna parte del sistema digestivo, etcétera, todo eso, cuando estamos ministrando esto, ¿qué cree? Lo demás también se está restaurando de manera interna. Nosotros lo vemos de manera externa, pero de manera interna, si alguien trae, por ejemplo, un problema en el corazón, un soplo en el corazón, Dios le pone un corazón nuevo. Si trae riñones disfuncionales, el Señor les pone riñones nuevos. Así es que todo esto vamos a ver en el curso Sanidad de Milagros, que ya estamos muy próximo. Prácticamente estamos ya a unas semanas de concluirlo, de comenzarlo, pero bueno, el Señor siempre manifiesta su gracia y su amor. Ok, pues nos despedimos a los que están acá por internet, bendecidos en Cristo, un abrazo. Recuerden, próximo viernes todavía tenemos un servicio aquí, a las transmisión en vivo a las 7:40. El próximo domingo no tenemos transmisión en vivo, pero de este viernes al otro viernes ya tenemos transmisión, a lo mejor con un audio, ¿verdad, Michelle? Más ambiental, por lo pronto en lo que tenemos internet, pero ya estaríamos en otro nuevo local. Ok, un abrazo para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Les amamos y les bendecimos. Amén.